Muy buenos días chicos, una semana más de aprendizaje. ¿Cómo están mis queridos alumnos de la institución educativa Lobachevsky? Bueno, nuevamente permítanme presentarme. Como ustedes ya me conocen, soy el profesor de Historia del Perú. Mi nombre es Johnny Raúl Cayawa Pacotay. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son las teorías del poblamiento de América. A ver, pasemos a desarrollar a continuación. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy es las teorías del poblamiento de América. Va a haber muchas teorías que van a tratar de explicar, por ejemplo, cómo es que el continente americano se ha ido poblando. Recuerden que la cuna de la humanidad es África. ¿Por qué? Se menciona que los primeros homínidos han surgido justamente en África y después de África han ido inmigrando hacia Europa y Asia. Ahora la pregunta es cómo es que llegaron al continente americano, o quizás no llegaron, o quizás son naturales del continente americano. Justamente todos estos temas vamos a abordar el día de hoy. Con respecto a este tema va a haber dos teorías. La primera es la teoría autoctonista, donde va a señalar que los primeros homínidos son naturales del continente americano, o sea, siempre han existido, han surgido en el continente americano, no vienen de ningún lugar. Mientras la teoría inmigracionista señala que el continente americano ha sido poblado porque algunos homínidos han seguido algunas rutas para poder acceder y llegar a nuestro territorio, que es el continente americano. Bueno, antes de empezar a abordar todas las teorías que tenemos que tratar el día de hoy, ya sea las teorías autoctonistas y la inmigracionista, tenemos que saber algunos conceptos como Pleistoceno. Síganme con el puntero del mouse, chicos, por acá. A ver, miren, ¿qué es Pleistoceno? ¿Qué es Holoceno? ¿Y qué son las glaciaciones? A ver, a lo largo de la evolución de la Tierra empezaba a sufrir dos procesos. La primera, que era de enfriamiento y glaciación, es decir, como la Tierra se va a enfriar, se va a empezar a congelar. Ese periodo de glaciación se conoce como Pleistoceno. Recuerden, periodo de glaciaciones. Una vez que estemos en el periodo de glaciaciones, la Tierra va a empezar a sufrir otro cambio, que es el periodo de calentamiento de la Tierra. Justamente el calentamiento de la Tierra es Holoceno. Y todo ello ustedes lo pueden verificar en la era del hielo. Ustedes han visto, yo estoy muy segurísimo que ustedes han visto en la era del hielo, ¿verdad? Miren, aquí tenemos una imagen justamente de la era del hielo. Manny, Diego y su familia, ¿verdad? Miren, si ustedes ven la era del hielo, va a haber capítulos donde nuestros amiguitos van a estar en un proceso de glaciación. Todo va a ser nevada. Si ustedes ven otros capítulos de la era del hielo, van a ver que todo ese proceso de glaciación se va a empezar y va a iniciar un proceso de calentamiento, ¿verdad? Bueno chicos, ya les he explicado, ahora pasemos qué son glaciaciones. A ver, glaciaciones, recuerden que es Pleistoceno, periodo de glaciaciones. A lo largo de la evolución de la Tierra se han dado 4 grandes glaciaciones. Repito, el proceso de glaciaciones se llama Pleistoceno. A lo largo de la historia o de la evolución de la Tierra se han dado 4 grandes glaciaciones. Y cada glaciación va a tener un nombre diferente. Y justamente la última glaciación del Pleistoceno se llama la glaciación de Wisconsin. Repito, la última glaciación se llama la glaciación de Wisconsin. Y justamente esta glaciación se da en América. Y justamente muchos historiadores señalan que el proceso de migración de algunos territorios hacia el continente americano se dio en la última glaciación de Wisconsin. Bueno chicos, para seguir avanzando de manera rápida, recuerden, Pleistoceno es periodo de glaciaciones de la Tierra.
Holoceno es el periodo de calentamiento de la Tierra. Recuerden, actualmente nos encontramos en el Holoceno, proceso de calentamiento. Y a lo largo de la historia, es decir, de todo el periodo de las glaciaciones, se han dado 4 grandes glaciaciones. Y la última glaciación se llama la glaciación de Wisconsin. Y justamente se dice que en esta última glaciación se han dado los procesos migratorios hacia el continente americano. Bueno, sigamos avanzando, chicos. Ahora pasemos con la primera teoría, que es la teoría autoctonista planteado por Antonio León de Pinela, que fue un rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Justamente en su obra llamado El Paraíso en el Nuevo Mundo, va a sostener que los primeros homínidos son naturales del continente americano. A ver, miren, síguenme con el puntero del mouse. A ver, ¿cuál va a ser el tesis planteado por Antonio León de Pinela? Antonio León de Pinela va a sostener que el hombre es originario de la selva amazónica, es decir, de la selva. Y justamente, ¿por qué va a sostener eso? Recuerden, según la Biblia, chicos, recuerden la Biblia, cuando existía Adán y Eva se encontraban en el paraíso terrenal, ¿verdad? Justamente para Antonio León de Pinela va a sostener que justamente el paraíso terrenal va a ser la selva. Y justamente a partir de las selvas que van a dar orígenes a las sociedades del mundo. Esa es la teoría que va a plantear Antonio León de Pinela. Recuerden que es el precursor y justamente toda esta información lo van a encontrar en un libro llamado El Paraíso en el Nuevo Mundo. Ahora pasemos a la primera teoría autoctonista de Florentino Amellino, que es argentino, donde va a sostener o va a defender su tesis de manera científica. Justamente esta tesis que va a defender lo vamos a encontrar en su obra Los orígenes del hombre de la plata. Otros lo van a conocer como la filogenia, porque justamente en esta obra va a explicar cómo es que va a ir evolucionando los homínidos desde la antigüedad hasta la actualidad. A ver, ¿qué es lo que va a sostener Florentino de Amellino? ¿Cuál va a ser la tesis o el planteamiento que va a defender? Él va a sostener que el hombre es oriundo de América, es decir, es natural de América. Recuerden que en el proceso de la evolución o en el proceso evolutivo, el hombre recién aparece en la era cuaternaria. Sin embargo, Florentino Amellino va a sostener que el hombre aparece en la era terciaria. ¿Dónde? En las pampas de Argentina. Y justamente Florentino Amellino, a este hombre o homínido que aparece en las pampas de Argentina, lo va a llamar Homo pampeanus. Recuerden, el hombre es oriundo de América, no viene de ningún otro lugar. Aparece en la era terciaria en las pampas de Argentina y justamente se le va a llamar, Florentino Amellino lo va a denominar Homo pampeanus. Sigamos avanzando. ¿Cuáles van a ser los sustentos teóricos de Florentino Amellino? A ver, los sustentos que vamos a tener que mostrar con respecto a la tesis de Florentino Amellino va a ser lo siguiente. 1. Que Florentino Amellino va a mostrar restos de animales, es decir, algunas partes de algunos animales y restos óseos de humanos que Florentino Amellino va a sostener que eran de la era terciaria. Va a presentar huesos de homínidos y cráneos, etc. Y de esta forma va a tratar de argumentar de manera científica Florentino Amellino y va a tratar de defender que el hombre es oriundo o natural del continente americano y no viene de ningún otro lugar. Bueno, sigamos avanzando, chicos. A ver, ¿cuáles van a ser las críticas que le van a hacer a la teoría autoctonista de Florentino Amellino? ¿Quién es el autor que le va a hacer la crítica? Es Ales Hardrica. ¿Y quién es Ales Hardrica? Justamente es
es un científico que va a plantear la teoría asiático, también conocido como la teoría monorracial, que justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo que va a descubrir Alex Haldrika? Miren, a ver, la primera crítica que le hacen es que los restos óseos y los restos de animales presentados como sustento no pertenecen a ningún homínido, sino pertenecían a chimpancés y algunos animales de la era cuaternaria. De la misma forma, Florentino Amellino utilizó una estratificación, es decir, un estudio a la Tierra, donde él va a sostener, miren, esta Tierra es de la era terciaria, no es de la era cuaternaria, etc. Y Alex Haldrika también le va a hacer esa crítica porque esa estratificación estuvo mal elaborada y tampoco pertenecía a la era que defendía Florentino Amellino. Justamente, bueno, esos restos óseos, etcétera, que va a demostrar cómo sustento teórico Florentino Amellino van a pertenecer a tigres dientes de sable y algunos monos de la era cuaternaria. Y con ello se va a desbaratar la tesis autoctonista de Florentino Amellino. Sigamos avanzando. La siguiente teoría es la teoría inmigracionista. ¿En qué consisten las teorías inmigracionistas? Estas teorías sostienen que el proceso del poblamiento se dio de otros continentes hacia el continente americano. Como ustedes pueden observar, a ver, síganme con el puntero del mouse, pueden observar, por ejemplo, todo este es el continente americano. Las teorías inmigracionistas, por ejemplo, la primera que vamos a desarrollar, que es la de Alex Haldrika, sostiene que los primeros homínidos llegan de Asia. Va a haber otro autor llamado Paul River, que va también conocido su teoría como la teoría polirracial, sostiene que vienen de algunas islas llamadas Polinesia y Melanesia. Y por último, Méndez Correa plantea su teoría australiana, donde sostiene que va a salir de Australia, la Antártida, Tierra del Fuego y la Patagonia e ingresa al continente americano. Bueno, todas estas teorías inmigracionistas justo lo vamos a iniciar a desarrollar. Pero antes de iniciar a tocar estos grandes intelectuales, tenemos que iniciar con el precursor. ¿Quién es el precursor de la teoría inmigracionista? Va a ser José de Acosta, que en 1990 va a sostener por primera vez que el hombre es proveniente de Asia. Sabemos quién es el precursor, es José de Acosta. Recuerden que en 1990 por primera vez es el que va a lanzar una tesis y va a sostener que el hombre es proveniente de Asia. Pero no lo explicó de manera científica, simplemente ha deducido. A ver, sigamos avanzando, chicos. Ahora pasemos a la teoría asiática o monorracial. Profesor, ¿y por qué se llama monorracial? Ahora les voy a pasar a explicar. Voy a mover un momento la camarita. A ver, el autor de la teoría asiática o monorracial es Alex Haldrika. Y justamente la obra donde va a defender esta teoría se llama La cuestión de hombre antiguo en América. Esa va a ser la obra de Alex Haldrika. A ver, ¿cuál va a ser la tesis de Alex Haldrika? Miren, obsesívame con el puntero. ¿Y qué dice? El hombre llega de Asia cruzando el estrecho de Bering en la última glaciación de Wisconsin en varias oleadas. Es decir, en la era del Pleistoceno superior. Bueno, chicos, observen esta imagen. Ustedes pueden observar el continente asiático. Síganme con el puntero del mouse en la imagen. Justamente en esta parte se encuentra el estrecho de Bering. Y en esta parte se encuentra Alaska. Sigamos avanzando: Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica. Ingresamos a Colombia, Ecuador, Perú y Poblado. ¿Qué es lo que va a sostener Alex Haldrika? Sostiene que en la última glaciación de Wisconsin, a ver, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo cruzaron? ¿Tuvieron sus barquitos? No, chicos, miren, cuando la Tierra está en un proceso de glaciación,
Es decir, el nivel del mar disminuye, baja. ¿Por qué, profesor, disminuye? Porque toda esta cantidad de agua va a estar concentrado en los continentes como nevada. Y como va a estar concentrado como nevada en los continentes, el nivel del mar no era la misma que actualmente tenemos, sino era menos. Entonces miren, si ustedes pueden observar, está cerca Alaska con Asia. Y justamente en la última glaciación, en esta parte, se hizo un puente natural. En ese puente natural, los primeros, bueno, los homínidos en la última glaciación de Wisconsin han cruzado en varias oleadas. ¿Qué quiere decir oleadas, profesor? Que primero un grupo cruzó y después de un cierto tiempo otro grupo pasa por el estrecho de Bering, etc. Por eso dice que varias oleadas, va a haber varios grupos que van a cruzar. Algunos historiadores sostienen que justamente el hombre cruza por este lugar porque iba persiguiendo a sus presas. Iban persiguiendo mamut, colmillos, dientes de sable, etc. Por ello es que cruzan al continente americano. Esa es la teoría de Alexandrica. Sigamos avanzando. A ver, ahora pasemos a la teoría sigamos en la teoría asiática. Ahora pasemos el sustento. ¿Cuál va a ser el sustento de Alexandrica? A ver, chicos, miren, el sustento. El primer sustento es la cercanía de Asia con el continente americano. Miren, en esta imagen ustedes pueden observar. Alaska con Asia están cerquita, creo que es 80 kilómetros. Imagínense cuando hay nevada en este lugar. Se desarrolla un puente natural. Otro, mancha mongólica. Pómulos salidos. ¿Qué más? Similitudes lingüísticas. El tipo lingüística de los asiáticos es... ¿Cuál es? A ver, chicos. Tienen una lingüística, se le conoce como aglutinantes, ¿verdad? Y el quechua, por ejemplo, es aglutinante. A ver, se llama también monorracial. A ver, atiéndame esto para que me entienda. Justamente aquí es donde le van a hacer una crítica a Alexandrica. Miren, se llama monorracial. Mono significa uno, racial, es decir, nosotros, o sea, todos los habitantes del continente americano, supuestamente según la teoría asiática, provienen de un tronco común o de una línea sanguínea. Esa línea sanguínea ha ido evolucionando y se ha reproducido para que surja todo el poblamiento de América. Bueno, chicos, estos van a ser algunos de los sustentos de Alexandrica. ¿Cuál va a ser la crítica, por ejemplo, a Alexandrica? Miren, a ver. Si Alexandrica nos sostenía que nosotros seguimos una línea sanguínea, la crítica es que en el continente americano se van a encontrar diferentes grupos sanguíneos. Repito, Alexandrica sostiene que por esa razón se llama la teoría monorracial, es que los habitantes del continente americano provienen de una línea sanguínea. Pero cuando se hacen estudios en el continente americano se van a encontrar muchos grupos sanguíneos. Esa es la primera crítica. Segundo, la teoría inmigracionista de Alexandrica sostiene que la inmigración fue por el estrecho de Bering. Como se han encontrado muchas líneas sanguíneas, los expertos van a sostener que los hombres en la antigüedad no solo han cruzado por el estrecho de Bering, sino también que han utilizado otras rutas migratorias aparte del estrecho de Bering. Justamente esas son las críticas que le van a hacer a Alexandrica. A ver, de todas las teorías que vamos a observar, la que tiene mayor aceptación entre la comunidad intelectual es la teoría asiática monorracial.
La única crítica que le hacen justamente es que Alex Haldrica sostiene que nosotros provenimos de una sola línea sanguínea. Como ya les había manifestado, en el continente americano van a existir muchas líneas sanguíneas. Por esta razón se deduce que han llegado al continente americano no solo por una ruta migratoria, sino por otros lugares. Bueno, sigamos avanzando. Terminamos con la teoría asiática de Alex Haldrica. Ahora pasemos a la teoría oceánica o polirracial planteado por Paul River. A ver, ¿en qué consiste la teoría polirracial? Bueno chicos, a ver, sigamos avanzando. ¿En qué consiste la teoría polirracial, oceánico polirracial de Paul River? A ver, justamente su teoría se lo va a sustentar en su obra llamada Los orígenes del pueblo americano. ¿Cuál es la tesis que va a sostener? Miren, a ver, va a sostener que los polinesios y los melanesios, que va a ser una población de Oceanía, son quienes van a aprovechar las corrientes marinas para poder llegar al continente americano. ¿Qué dice? A ver, ¿qué va a sostener Paul River? Va a sostener que los polinesios y los melanesios eran grandes navegantes y justamente van a llegar al continente americano utilizando una embarcación llamado Piraguas de Balancín. Un grupo va a llegar hacia las costas de Norteamérica y de México y otro grupo va a llegar a Chile, hacia las costas de Chile. Esa va a ser la teoría que va a plantear Paul River. Repito, a ver, chicos, nuevamente explico. En el continente de Oceanía va a haber unas pequeñas islas llamadas Polinesia y Melanesia. Justamente estos polinesios y melanesios eran grandes navegantes y van a aprovechar la corriente marina llamado la corriente ecuatorial transpacífica. Justamente ellos van a utilizar una embarcación llamada Piraguas de Balancín, se van a adentrar hacia el Pacífico y un grupo va a llegar hacia las costas de Norteamérica o Centroamérica y otro grupo va a llegar hacia las costas de Chile. Y de esa forma es que ha iniciado el proceso del poblamiento de América. Esa es la teoría de Paul River. Ahora pasemos a ver cuáles son sus sustentos y las críticas que le van a hacer a Paul River. Y por cierto es francés. A ver, ¿cuáles van a ser los sustentos de Paul River? Voy a mover la camarita para este lado. A ver, el sustento de Paul River va a sostener lo siguiente, que los negros polinesios y melanesios son iguales a la raza negra de Lagoa Santa en Brasil. Ese es uno de sus sustentos. 2. Forma del cráneo y similar grupo sanguíneo, es decir, los polinesios y algunos habitantes del continente americano tienen similitudes en su grupo sanguíneo, es decir, misma línea sanguínea, y también similitudes o similares enfermedades. Otro que va a sostener son sus armas, similares armas como la cerbatana. Ustedes pueden observar en esta imagen, miren, la cerbatana, cazas en los árboles y uso de ponchos. Otro de los argumentos que va a sostener Paul River es que va a existir semejanza de palabras entre la lengua del polinesio melanesio y el quechua. Tienen un ejemplo, por ejemplo, uno, agua, jamuy, comer, kumara, camote. Esos van a ser los sustentos de Paul River. A ver,
¿Cuáles van a ser las críticas que le van a hacer a Paul River? La crítica que le hacen a Paul River es que no existen restos arqueológicos de su planteamiento. Y otro es que la tribu Lagoa Santa fue descartada por los científicos. Sostienen que no existió, etc. Bueno, sigamos avanzando. A ver, vamos a tocar un momento a un autor llamado Thor Heyerdahl y su expedición famosísima llamado Kon-Tiki. A ver, ¿en qué consiste esta expedición? Un rato voy a bajar para este lado la cámara. A ver, Thor Heyerdahl quiso comprobar la teoría de Paul River. ¿Y qué es lo que va a hacer? A ver, antes de iniciar, miren, a ver, el autor que quería comprobar la teoría de Paul River se llama Thor Heyerdahl y su expedición se llama Expedición Kon-Tiki. Pregunta de examen. A ver, chicos, miren, ¿cómo inicia esta teoría? A ver, Thor Heyerdahl parte del Callao, Lima, Perú, y justamente va a utilizar la corriente marina y va a llegar efectivamente a la Polinesia. Pero el detalle es que a la hora de su retorno no va a poder regresar al continente americano porque las corrientes lo van a arrastrar hacia el sur. Eso hace que la teoría planteada por Paul River sea descartada. Repito, la expedición de Thor Heyerdahl parte de Lima, Callao, y llega hacia la Polinesia. El detalle es que a la hora de su regreso no va a poder regresar al continente americano porque la expedición de Thor Heyerdahl va a ser arrastrado hacia el sur. Y con ello, Thor Heyerdahl va a sostener que no concuerda la teoría de Paul River. Y va a lanzar un planteamiento Thor Heyerdahl. Y va a plantear lo siguiente. ¿Qué dice? Que América pobló las islas de Polinesia y Melanesia. Es decir, imaginemos un ejemplo, ¿no? Cuando ya existieron los primeros homínidos en el continente americano, estos homínidos utilizaron una embarcación y ellos fueron quienes llegaron hacia Polinesia y Melanesia. Es decir, del continente americano se inició el proceso de poblamiento hacia Asia. Eso es lo que va a sostener Thor Heyerdahl. Recuerden, su expedición se llama Kon-Tiki, va a querer comprobar la teoría de Paul River, parte de Lima, Callao, llega a Polinesia, pero no puede retornar. Por este motivo sostiene que los primeros hombres del continente americano son quienes poblaron al continente oceánico. Es la que va a plantear Thor Heyerdahl. Bueno, sigamos avanzando. Ahora pasemos a la teoría australiana planteada por Antonio Méndez Correa. ¿Cuál va a ser la tesis de Méndez Correa? Por cierto, es portugués. A ver, síganme con esta imagen. A ver, lo que va a sostener Antonio Méndez Correa es que el hombre australiano eran grandes navegantes. Ese es uno primero. Como eran grandes navegantes, va a ocurrir un fenómeno llamado Optimum Climaticum. Este fenómeno llamado Optimus Climaticum es el calentamiento de la Tierra. Y este Optimum Climaticum, cuando se inicia el proceso de calentamiento de la Tierra, va a iniciar un proceso de deshielo de estos territorios. A ver, para que me entiendan, por esta imagen, miren, esta mapita que observan arriba, aquí está Australia, está en este de acá, para que me entiendan. Y si ustedes pueden observar, hay muchas pequeñas islas. Y justamente Méndez Correa va a sostener que estos grandes navegantes, supuestamente australianos,
Van a ir de isla en isla hasta llegar a la Antártida. Miren, a ver, la ruta. Primero van a seguir una isla llamada Auckland, después Macquarie y después pasan a la Antártida. Una vez llegado a la Antártida, llegan a la Tierra del Fuego en Chile y después a la Patagonia en Argentina e ingresan al continente americano. Según Méndez Correa, el proceso de poblamiento fue de sur a norte. Bueno, repito. La teoría australiana planteada por Méndez Correa sostiene que el hombre australiano era gran navegante. Y justamente cuando se da un fenómeno llamado Optimum Climaticum, en el cual consiste el calentamiento de la Tierra, se sostiene o se dice que este lugar que estaba lleno de hielo va a iniciar un proceso de deshielo. Y ello va a facilitar para que este hombre australiano, que era gran navegante, va a iniciar a navegar y va a llegar a la Antártida, Tierra del Fuego y la Patagonia, y de esta forma ingresa al continente americano y va a iniciar su proceso de poblamiento. Pero ahora veamos cuáles son las críticas que le van a hacer a Méndez Correa. A ver, chicos, ¿cuál va a ser la crítica? A ver, síganme. A ver, primero pasemos por el sustento. ¿De qué manera va a argumentar su teoría Méndez Correa? Su teoría australiana. Recuerden, sustento. 1. Semejanza de línea sanguínea, es decir, los australianos con algunos hombres del continente americano tienen similitudes de grupo sanguíneo. Otro, similitud del cráneo. Nariz achatada y labios gruesos. Y otro de los argumentos de Méndez Correa es que estos hombres van a usar mantas de piel. Otro argumento es que ambos, tanto los australianos como el hombre americano, usan casas en forma de colmena. Y recuerden, algunos nativos utilizan el boomerang. Todo ello va a ser el sustento teórico de Méndez Correa. Pero ¿cuáles van a ser las críticas que le hacen a Méndez Correa a su teoría? Lo primero es que no existe restos arqueológicos que sustenten su teoría. Otro de la crítica que le hacen a Méndez Correa, recuerden que Méndez Correa sostiene que los australianos eran grandes navegantes. Y justamente ahí es donde radica la crítica. Los australianos no fueron grandes navegantes, incluso ni les gustaba navegar. Esa es otra de las críticas. Y por último, el Optimus Climaticum no sucedió. Son esas críticas que le van a hacer a Méndez Correa. Bueno, chicos, recuerden que hemos desarrollado las siguientes teorías: teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. La teoría autoctonista, recuerden, la que es más fuerte es la de Florentino Amellino, pero tampoco no se olviden del precursor Pinela. Recuerden que Florentino Amellino plantea su teoría autoctonista. Después no se olviden la teoría monorracial o asiática de Alex Haldrika. Después la teoría polirracial o oceánica planteada por Paul Rivet. Y no se olviden de la expedición Kon-Tiki que va a realizar Thor Heyerdahl. Y después tenemos la teoría de Méndez Correa, que sostiene que el hombre llega de Australia al continente americano. Bueno, son todas las teorías que van a tratar de explicar cómo es que llegan los hombres al continente americano. Bueno, chicos, en la clase del día de hoy, cuídense mucho y hasta la otra oportunidad. Espero que haya sido comprensible la clase. Bye bye.